Excelente, colegas. Buenas tardes, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto poder saludarlos. Pues antes de poder empezar, quiero agradecerles que se encuentren aquí nuevamente en nuestra segunda sesión de nuestra masterclass. Para los que todavía no me conozcan, o a lo mejor todavía no me ubiquen, soy Lino Mauricio, soy la persona responsable del área de capacitación aquí en Consulta. Este, Aparte de entender cuáles son las mejores prácticas del negocio inmobiliario, nos va a dar la oportunidad de que a través de estas tres sesiones que vamos a tener, queremos darles, ¿no? Una pequeña probada de lo que es nuestro diplomado enfocado en proyectos inmobiliarios. De verdad, pues agradezco muchísimo por ahí el tiempo que a lo mejor que destinan para este tipo de capacitación, porque a fin de cuentas algo les va a aportar. A lo mejor si entran al diplomado o no, creo que es algo que a lo mejor ustedes lo van a decidir por cuestión de tiempos, por cuestión a lo mejor la parte económica, como ustedes lo vean. Pero siempre queremos aportar algo. Yo siempre he dicho que hay que dar para merecer. Entonces, este tipo de clases en lo personal, buscamos que enriquezca esta parte de capacitación, que vaya profesionalizando el área inmobiliaria que hoy en día ya está muy fuerte, pero todavía nos hace falta un gran camino. Entonces, nada más como para hacer una pequeña dinámica, hay quien quiera abrir su micrófono, dos, tres personas que me digan cómo están el día de hoy, digo, para generar una energía positiva entre nosotros, colegas. Ahí, rápido, ¿eh? Rápido, nada más que me digan cómo están. Hola, buenas tardes. Pues con mucho calor. Claro que sí, Julio. Créeme que aquí en mi casa, que es tu casa, parece un mini horno, pero aquí estamos, aquí estamos. Entonces, gracias, te agradezco que hayas por ahí, le abierto tu micrófono. Bueno, por ahí Emilio nos ha dado una reacción. Entonces, pues comenzamos, colegas. La otra semana les presenté un pequeño video de lo que es consulta. Hoy se los voy a volver a mostrar con intención de que aquellas personas que no pudieron estar lo puedan visualizar el día de hoy. Entonces, esto compartimos por ahí pantalla con ustedes. Díganme si lo ven, no lo ven, si no lo volvemos a repetir con toda confianza, ¿va? En Consulta somos especialistas en el desarrollo inmobiliario, ofreciendo una amplia gama de servicios a empresas desarrolladoras y proyectos inmobiliarios a lo largo de todo el país. Con más de 20 años de experiencia, en Consulta hemos sido líderes en el mercado de desarrollo inmobiliario, brindando servicios tanto a desarrolladores como a inversionistas. Nuestro equipo cuenta con más de 60 especialistas y operamos desde 5 oficinas estratégicamente ubicadas en todo el país. Hemos participado activamente en la conceptualización y ejecución de más de 400 proyectos. Somos una holding que ofrece una amplia variedad de servicios a través de nuestras diversas líneas de negocio. Estas incluyen Consulta, Consulta Academy, Forta, Ángulo, Consulta Real Estate y Consulta Development. Nuestra principal fortaleza radica en la creación de un modelo único que interactúa como guía fundamental para todos nuestros proyectos, el Canvas inmobiliario. Este enfoque innovador nos permite alinear todos nuestros servicios con precisión a las necesidades específicas de cada proyecto y cliente. Nos enorgullece no solo ofrecer soluciones innovadoras y de calidad, sino también proporcionar una capacitación integral para aquellos comprometidos con el éxito en el sector. En Consulta, nos comprometemos a ofrecer soluciones a medida que garantizan el éxito y la excelencia en cada etapa del desarrollo inmobiliario. Pues ahí está, colegas. Esto fue una pequeña introducción. Siempre que tratamos de mejorar para todos ustedes, este video prácticamente tiene 15 días, así que son de las primeras personas que lo han visualizado, con la intención de hacer más dinámicas estas charlas, estas masterclass que buscamos para todos ustedes. Y el día de hoy arrancamos nuestra clase pues con nuestra socia fundadora, María Fernanda, que ya se encuentra entre nosotros. Así que le voy a ceder la palabra para que pueda comenzar esta clase. Para los que se van conectando, colegas, el material para que nos puedan seguir ya está en el grupo, donde quiera por ahí que a lo mejor estoy en contacto con ustedes. Descárguenlo, sean útil,
Por ahí, Marifer va a dar la oportunidad de hacer preguntas, hay que levantar su manita, como para que podamos hacer la plática un poquito más interactiva. Pues muchísimas gracias, le cedo la palabra a Marifer, y pues gracias por estar aquí, colegas. Gracias, Mauricio. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchas bien? Sí, todo bien. Perfecto. Pues muy bien. ¿No te escuchas, Marifer? Bueno, no sé si sea yo. No, es general, yo creo. Ahorita sí te escuchabas. ¿Me escucho? Sí, Sí. ahí sí. Perfecto y Perfecto, claro. muy bien. Una disculpa. Bueno, pues les comentaba que, pues bienvenidos. Gracias por participar en esta segunda masterclass, en donde estaremos revisando las siguientes 10 mejores prácticas del negocio inmobiliario. En esta masterclass estaremos revisando muchas de ellas que tienen que ver y están aliadas con el tema del entendimiento de mercado, la estrategia comercial, y justamente por eso el día de hoy por aquí tenemos a un invitado que es Dimitri Limeropoulos. Él es un muy buen aliado y bueno, pues también él nos va a compartir algunas de las mejores prácticas, ¿no? Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, nos arrancamos. Nada más para retomar un poco lo que ya habían visto la sesión pasada, nosotros toda nuestra metodología se basa en el modelo de Canvas inmobiliario. En este modelo nosotros integramos, o todo proyecto más bien pasa por 3 etapas distintas. Una etapa de generación que tiene que ver con la conceptualización, una etapa de integración que tiene que ver con la planeación para poder después ejecutar el proyecto, y la etapa de desarrollo y cierre, que fundamentalmente es la administración de la construcción como la administración misma de la venta. Entonces, no sé si recuerdan, la sesión pasada estábamos viendo 10 mejores prácticas, sobre todo enfocadas en la etapa de generación. Hoy vamos a tocar algunas más en etapa de generación, pero también en la etapa de integración. Sobre todo las que estaremos viendo en la sesión de hoy tienen que ver con esta parte de la alineación del producto-mercado, ¿no? Es decir, con este entendimiento de cómo me aseguro que el producto que vayamos a determinar para cualquier segmento de negocio inmobiliario esté perfectamente alineado a los requerimientos del mercado. Entonces, pues muy bien, si les parece nada más, vamos a dejar las preguntas hasta el final para poder irnos de corrido, y al final vamos a abrir un espacio, tanto yo como Dimitri, para las preguntas. Pues muy bien. La mejor práctica que hay que considerar es uno de los errores más típicos que cometemos al hacer un estudio de mercado o al entender los datos, es entenderlos como datos aislados de la situación actual. Sin embargo, eso solamente refleja una parte, ¿no? Y lo que nosotros decimos tiene que ver con que el estudio de mercado es una película, no una fotografía. ¿Qué quiere decir esto? Hay que entender cuál ha sido la tendencia del mercado, hacia dónde va, de dónde viene, ¿no? Si yo hoy, por ejemplo, hiciera solamente una foto de la situación actual del mercado de Mérida para vivienda residencial plus, vería una cosa sumamente específica. Sin embargo, si yo logro entender realmente de dónde viene Mérida, logro entender cuál es el ciclo económico de negocio inmobiliario en el que se encuentra Mérida, tendré muchísima más información para poder determinar hacia dónde va. Y en ese sentido es fundamental, ya que cuando nosotros hacemos un proyecto inmobiliario, muchas veces este estudio de mercado lo hacemos varios meses antes de que siquiera vayamos a empezar a mover tierra. Entonces, imagínense si de por sí lo que hacemos es analizar un momento de la situación actual, va a estar muy complicado realmente poder tomar una muy buena decisión que tenga que ver con un tema futuro. Hay que entender no solamente cómo está ahorita, sino de dónde viene, por qué está así hoy, es decir, por qué el nivel de absorción está así. Tenemos un sobreinventario, tenemos una baja de inventario disponible. ¿Qué es lo que está pasando? Los precios acaban de subir, acaban de bajar. Porque a veces nada más podemos identificar, oye, el precio está 45,000 pesos metro cuadrado. Pues sí, nada más que cuánto estaba hace 3 meses, hace 6 meses, hace un año. ¿De dónde viene?
Hay muchas ocasiones, por ejemplo, Mérida mismo, es un mercado donde claramente los precios por metro cuadrado han bajado, pero necesitamos entenderlo como una película, ¿no? Entonces, este es un tema sumamente importante. El segundo es un estudio de mercado no se hace solamente una vez. Otra vez, entendamos esta parte de que cuando nosotros arrancamos en la conceptualización de un proyecto, normalmente estamos 8 o 12 meses antes de arrancar obra. Muchas veces estamos 8 o 6 meses antes de arrancar la preventa. Y con base en ese estudio de mercado, tomamos decisiones para el resto de la vida del proyecto, lo cual es incorrecto. El mercado cambia, las cosas cambian. Y no decimos que necesitamos hacer un estudio de mercado con la misma profundidad, pero por lo menos tenemos que estar actualizando este estudio de mercado, ¿no? Por lo menos tenemos que hacerlo uno para cada etapa. Conforme yo voy cambiando de etapa, necesito volver a entender hoy dónde está. Y necesito asegurarme, conforme el proyecto está en su proceso de comercialización y de construcción, necesitamos estar actualizando datos. A lo mejor no hacemos el mismo análisis donde tendemos mapas con manchas isocronas y todo este tema. Ya no lo volvemos a hacer, pero sí definitivamente necesitamos estar actualizando cosas como índice de éxito comercial, absorción, precios y este entendimiento de las tendencias, inventario disponible. Si nosotros eso lo vamos actualizando a lo largo de todo el proyecto, vamos a poder tomar decisiones mucho más acertadas. Es un grave error definir un producto en el mes 0 cuando lo vamos a acabar vendiendo posiblemente en el mes 8 o en el mes 12. Seguramente las condiciones de mercado cambian, ¿no? El tercer elemento tiene que ver con entender qué indicador es un indicador mucho más eficiente que la absorción en sí misma, ¿no? Yo ahora les comento, oigan, si tenemos una absorción de 10 unidades, ¿es buena o es mala, no? Si mi zona me dice, oye, en tu proyecto vas a tener una absorción de 10. Ahorita les apuesto que muchos me dirán, es que es muy buena. Bueno, es que es buena o mala, depende de qué. Depende de mi nivel de inventario, es decir, cuánto inventario tengo. Si yo tengo un proyecto de 100 casas y tengo una absorción de 10, es muy buena, porque estaré desplazando un 10%. Si yo tengo una absorción de 10, pero mi proyecto es de 500 casas, pues no necesariamente es tan buena, a pesar de que es el mismo 10. Aquí lo importante es poder entender la base. Absorción es cuántas unidades voy a vender. Pero aquí es mucho más importante otro factor que se llama éxito comercial. Es, ¿cuál es mi inventario total? ¿50 unidades? ¿Cuántas voy a desplazar por mes? ¿No? Así como la velocidad del desplazamiento y el inventario disponible. ¿Sí? Yo necesito entender estos datos en el mercado para saber con qué velocidad se está desplazando el inventario. De nada me sirve saber que mi competidor Lagos 1 vende 5, Lagos 2 vende 3, Lagos 3 vende 7. Yo lo que necesito saber es cuál es el inventario total y qué tan rápido se está desplazando. Y cuáles de los proyectos son los primeros que se van a quedar fuera. Y en qué momento, si al final del día estamos desplazando como grupo en la zona 15 unidades, en qué momento conviene que yo entre, porque varios habrán terminado y entonces yo puedo agarrar una gran parte del mercado. ¿Sí? Un factor en sí mismo, es decir, tener un dato como absorción es bueno, pero si nosotros ese dato lo logramos combinar con otros, nos dará información mucho más valiosa para poder tomar decisiones. La etapa de planeación es la ruta y el plan de acción en caso de desvíos para la fase de desarrollo. Normalmente, nosotros cuando vemos un proyecto, y ustedes estoy segura que cada vez que lo ven, cuando un proyecto se detiene es en la fase de construcción, ¿no? Y nos damos cuenta porque el proyecto ya se detuvo, ya no avanzó en obra, ya tiene una serie de problemas, a veces hay que hacer cambios. Un proyecto que sufre durante el proceso de construcción es un proyecto que claramente estuvo mal planeado. No hay temor, o sea, no hay duda de eso.
¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer para evitar que un proyecto se nos detenga? Es planearlo correctamente, ¿no? Y normalmente platico una anécdota que de pronto y seguido la digo, es muy exagerada para este segmento, pero lo que les quiero transmitir es la importancia, ¿no? Hace varios años nos tocó participar en la limpieza de uno de los hornos de vitro en Monterrey. La limpieza del horno de vitro tendría que suceder en 24 o 30 horas, no recuerdo exactamente. Sin embargo, nosotros empezábamos a hacer toda la planeación 8 meses antes. Es decir, para lo que era un proceso de ejecución únicamente de 24 horas, había que planearlo 8 meses antes. ¿Por qué? Porque si algo salía mal durante ese proceso de 24 horas, íbamos a tronar un horno de miles de millones de dólares. Pues eso vale un proyecto inmobiliario. Y a veces no le dedicamos absolutamente nada a una buena planeación. Necesitamos estar claros y enfocarnos en que una buena planeación lo que va a hacer es evitarnos problemas futuros durante la construcción y la comercialización. ¿Qué significa esta etapa de planeación? Hay algo que le denominamos un plan de proyecto. En la etapa de conceptualización, esta es otra cosa que normalmente digo, cuando yo conceptualizo un proyecto, yo aquí lo que determino es cómo lo quiero, ¿no? Y hago una referencia que los que me han escuchado es como muy simple, un pastel. Ah, bueno, pues quiero un pastel de chocolate para 50 personas, es una boda, va a tener almendras, va a tener fruta, qué tipo de, lo que sea. Defino qué es exactamente lo que quiero. Esa es una etapa de conceptualización de un proyecto inmobiliario. ¿Qué pastel quiero hacer? El gran problema que surge es de que como desarrolladores ya decimos, ya sé exactamente lo que quiero hacer, pues vamos a ejecutarlo, ¿no? Entonces ahora sí, contratemos al arquitecto, ahora sí contratemos las ingenierías, ahora sí vamos a contratar al broker, contratemos todo para ejecutar eso. Sí, nada más que cuando hacemos un pastel, que es mucho más simple que hacer un proyecto inmobiliario, pues necesitamos seguir una receta. Y la receta está en el plan de proyecto. Es el plan de proyecto y está en la etapa de planeación. ¿Qué quiere decir? En esta etapa de planeación, lo que nosotros definimos es exactamente cómo lo vamos a hacer, en qué tiempos, con qué presupuesto, cuál es la ruta crítica, qué actividad va primero que cuál, qué hago primero. ¿Me empiezo con gestiones de factibilidades o arranco con una visión, con un anteproyecto? ¿Empiezo a vender? ¿Atraigo crédito? ¿Atraigo capital? ¿Por dónde empiezo? Eso es hacer el plan de proyecto, es la receta de la cocina de un proyecto. Yo estoy 99% segura que un proyecto que tiene problemas en su fase de desarrollo o de construcción es por una muy mala planeación. O peor aún, porque estuvo mal conceptualizado. Pero es una cadenita que va hacia atrás, ¿no? Muy bien. La que sigue. Todos los proyectos sufren cambios, ¿no? Todos los proyectos sufren cambios. Aquí lo importante es de que deben de estar documentados con órdenes de cambio. Todos los proyectos sufren cambio. Todos, ¿no? Y aquí yo les puedo hacer como lo que normalmente digo, que esta es la ruta de un proyecto, ¿no? Entonces yo digo, mira, empezamos aquí, este es el tiempo, y aquí tenemos que terminar, ¿no? Esta es la línea, la eje de las X, es el tiempo, y aquí es donde tenemos que terminar. Y está perfecto, podemos seguirlo. Todos los proyectos tienen cambios. Entonces, pues, ¿qué es lo que va a acabar pasando con mi proyecto? Pues empiezo por aquí y empecé a tener desviaciones. Pero si yo aquí me doy cuenta, empiezo a regresar a mi línea base. Normalmente, cuando nosotros administramos cambios, esto es lo que vamos identificando. Oye, ya me desvié, ¿cómo me aseguro de regresar a la línea base? Pero lo tengo que documentar y tengo que saber que ese cambio me ha implicado un tiempo, un costo o un cambio de alcance. Si me ha implicado un cambio de tiempo, tengo que hacerlo saber al equipo por el impacto que va a tener en el resto de las actividades que vienen detrás. Si hay un cambio en el costo, ya sea para arriba o para abajo, lo tengo que hacer saber para poder determinar si ese cambio va a tener un impacto en el precio de venta. Y si es en alcance, aun cuando digamos que no voy a entregar el muro de color blanco, sino va a ser gris, tenemos que notificarlo, por ejemplo, para que el equipo de ventas esté claro que va a haber una modificación para los clientes. Lo que es importante es tener clara esta ruta y cada vez que vayamos desviándonos,
asegurarnos de regresar. El tema es de que si nosotros no vamos documentando los cambios y no vamos identificando qué pasa con esta ruta, podemos empezar así y no nos dimos cuenta. Y nunca nos dimos cuenta y entonces es aquí en donde, ¿qué pasó? Pues es que el proyecto no terminó en tiempo, no terminó en presupuesto. No estoy muy segura dónde me desvié, en dónde me perdí, pero ya no salí. O por lo menos ya no salí con el tiempo y el presupuesto establecido. Entonces, esta mejor práctica es todos los proyectos sufren cambios. Administrémoslos, documentémoslos, ¿no? Otra cosa importante, y lo vemos en el Canvas tenemos dos soportes, ¿no? Uno es el tema financiero. Un negocio inmobiliario es un negocio financiero. ¿Qué significa esto? Y que no me acuerdo si ya lo vieron la semana pasada, pero si no lo van a ver en la siguiente masterclass. Es al final del día, el negocio inmobiliario es un negocio financiero. Significa qué tanto requerimiento de capital tengo que poner en el proyecto y qué tan rápido me lo regresa. Pero así de importante es, como también otra de las bases y fundamentos del negocio, es que es una aventura de riesgo. Y con esto tenemos que el rendimiento va ajustado al riesgo. ¿Qué quiere decir? El rendimiento que yo le ofrezco a un inversionista no tendría que ser el tradicional que porque mi vecino, el que está desarrollando al lado, le está ofreciendo a sus inversionistas una TIR del 20. No, es que mi riesgo va directamente relacionado, mi rendimiento va directamente relacionado a mi riesgo. Más riesgo, más rendimiento. Aquí la clave está en poder identificar primero cuáles son todos mis riesgos. Tenemos riesgos comerciales, técnicos, de construcción, de gestión, riesgos de todo tipo. Lo peor que podemos hacer como desarrolladores es no querer ver los riesgos, porque ahí están, porque pueden suceder. ¿Qué tenemos que hacer? Es tener, primero, la capacidad de identificarlos, la fortaleza de identificarlos, y la segunda, el poder generar un plan de administración. Es decir, poder decir cuáles riesgos realmente creemos que van a suceder, cuáles tienen mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto. Si yo logro calificar todos los riesgos que identifico entre probabilidad de ocurrencia e impacto, entonces yo puedo ponderarlos y determinar cuáles son los riesgos que tendrían mayor impacto y son mucho más factibles de suceder. Ataquemos esos. Lo peor que podemos hacer como desarrolladores es no querer verlos, porque entiendo, nos da miedo, no queremos ver los riesgos. Es importante, porque al final este negocio acaba siendo una aventura de riesgo. Otro tema muy importante, es decir, otra práctica es entender que los imprevistos se van disminuyendo a lo largo de la etapa o conforme avance el proyecto. Es decir, conforme nosotros tengamos mayor nivel de certeza de la información del proyecto, nuestro nivel de imprevisto se va a ver disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros en un proyecto tenemos que tener dentro de nuestro presupuesto base un porcentaje que normalmente al inicio, cuando estamos conceptualizando un proyecto, anda alrededor del 10% de imprevistos. Un 10% de imprevistos. ¿Es muchísimo? Sí, es muchísimo. Pero ¿cómo puedo tener menos imprevistos si ni siquiera tengo un anteproyecto o un proyecto ejecutivo? Y solamente me estoy basando en datos paramétricos con base en mi proyecto que hice la vez pasada o que hizo mi compadre o que alguien alguna vez me dijo que más o menos me iba a salir el costo de construcción en 15,000 pesos. Entonces, conforme el proyecto va avanzando, nosotros tenemos que ir disminuyendo el porcentaje de los imprevistos. Y prácticamente ese se llama ¿cómo se llama? El juego. Al inicio, yo tengo un 10%. Hasta el final y solamente hasta el final, yo puedo tener un 2%. Siempre busquemos dejar al menos el 1 o 2% de imprevistos, porque ese 1 o 2% lo podemos necesitar hasta en la postventa, para entregar al municipio, para entregar el desarrollo al administrador, ¿no? Siempre hay cosas que quedan al final, ¿no? Una muy mala práctica es, por ejemplo, el no guardar presupuesto para el área de marketing una vez que el proyecto está terminado.
lo primero que nos gastamos es toda la partida del 1.5% que tenemos para marketing. Nada más que el problema es que al final siempre nos acaban quedando algunos departamentos o algunas unidades y ya sin presupuesto. ¿Cuál es el gran tema? Que nos quedan las últimas, que fueron las menos agraciadas porque pues a nadie necesariamente le gustaron, las más caras porque yo tuve que ir incrementando mi lista de precios y ya no tengo presupuesto. Si nosotros logramos entender todo este tipo de cosas, nuestro nivel de imprevistos tendría que irse modificando a lo largo de todo el proyecto. Al momento en el que yo tenga un proyecto ejecutivo, en ese momento mi nivel de imprevistos baja. Cuando yo tengo un proyecto ejecutivo. Y entonces ahí sí ya puedo tener un presupuesto detallado. Cuando yo tengo un presupuesto, un proyecto ejecutivo, más o menos estoy alrededor del 7%. Una vez que tengo un presupuesto detallado, mi nivel de variación es 5%. Una vez que yo tengo cotizados y concursados los principales contratos de obra como estructura, excavación, ahí mi nivel de imprevistos puede bajar al 4%. Y de 4 hacia el 2, a lo largo de toda la obra, conforme yo vaya contratando las diferentes especialidades. No sé si hasta aquí hace sentido. Bien. Otra de las siguientes prácticas tiene que ver con un fideicomiso es tan bueno o tan malo como se redacte, ¿no? Y otra vez, aquí ahorita estamos en la etapa de planeación, ¿no? El fideicomiso se integra en la segunda etapa del Canvas inmobiliario, en la etapa de planeación. Y hoy nosotros estamos típicamente acostumbrados a decir, bueno, para darle certeza al inversionista, al comprador, al aportante, usemos la palabra fideicomiso como si fuera sinónimo a garantía, certeza y seguridad y de todo. Fideicomiso no significa más nada que un contrato vigilado por un tercero, una entidad bancaria. Pero el fideicomiso puede ser tan bueno o tan malo como se redacta, ¿no? Hay fideicomisos, me ha tocado revisar fideicomisos completamente vacíos que no protegen a nadie. Y alguna vez le pregunté a ese cliente que por qué había hecho ese fideicomiso así. Para empezar, se acaba de dar cuenta que realmente pues, no tenía ni para vaya hueco, ¿no? De alguna manera. Y dijo, bueno, es que así lo hicimos porque le da certeza a los compradores. Pues no sé, pero quien lo lea lo ve completamente hueco, ¿no? Por ejemplo, en el fideicomiso hay algo importante que es la cláusula de derecho de reversión. Si nosotros hacemos un fideicomiso al y se va, lo que puede suceder es que esa cláusula la puede aplicar el aportante de la tierra y en cualquier etapa del proyecto, así llevemos el 90% de avance de obra, puede revertir la tierra a su favor, que ya nos ha tocado justamente en otro caso. Entonces, quedémonos con esta idea de que un fideicomiso no es un sinónimo de garantía ni de certeza. Simplemente es un documento vigilado por un tercero. ¿Y qué va a vigilar ese tercero, que es el banco? Lo que sea que ahí establezcamos. Entonces, es tan bueno o tan malo como se redacte. Veámoslo desde el punto de vista como desarrolladores, como compradores, como inversionistas, o si fuéramos a aportar una tierra. Que no nos apantalle la palabra fideicomiso. El siguiente tiene que ver con durante la etapa de administración de proyecto, hay varias metodologías que nos van a ayudar a administrar con mucho mayor claridad un proyecto y tiene que ver con el PMI, que no sé si lo han escuchado, pero es el Project Management Institute. Esta es una metodología que se basa en 9 áreas: tiempo, costo, calidad, alcance, recursos humanos, riesgos, integración, y me falta una que ahorita no me acuerdo, ¿no? Con base en esas 9 áreas se puede lograr administrar un proyecto. También ya hoy no deberíamos, o sea, con esta tecnología que hoy existe, ya no deberíamos estar construyendo proyectos si no los tenemos previamente hechos en BIM, ¿no? Building Information Modeling. Ya todos los proyectos deberían de estar en BIM. De hecho, ahorita la tendencia es hacer gemelos digitales. Quiere decir que exactamente como está tu edificio, tú tienes un gemelo digital listo para que el que se meta a ver ese gemelo digital pueda identificar exactamente por dónde va
cada uno de los cables y cada uno de los ductos y cada una de las salidas de aire acondicionado y cómo está la estructura de una manera idéntica. Si hoy tenemos esa posibilidad, no entiendo cómo todavía hoy en construcción o durante el proceso del desarrollo arquitectónico tenemos choques entre ingenierías. Ya no deberíamos de tener. Y finalmente, otra metodología que tiene que ver con Lean, que si bien el PMI es una metodología muy, yo diría, cuadrada, que nos va a ayudar a guiarnos, también necesitamos una metodología mucho más ágil, en donde podamos tomar decisiones rápidas y siempre tener un panorama de 8 semanas para adelante. Yo necesito saber hoy qué voy a empezar y qué voy a terminar 8 semanas para adelante. De esa manera yo voy administrando mi proyecto de una manera mucho más ágil, ¿no? Y finalmente, otra de las mejores prácticas tiene que ver con integrar un performance monitoring. ¿Qué es este performance monitoring? Es vigilar el cumplimiento de los objetivos del plan de negocio a los ojos de los inversionistas. Hoy, muchos de nuestros proyectos realmente requieren la atracción de inversionistas, tanto inversionistas de capital como inversionistas de crédito. Muchas veces hoy los inversionistas desconfían de lo que está sucediendo en nuestros proyectos. Bueno, aquí lo que hacemos o lo que se tiene que hacer en este performance monitoring es está aquí muy bonito dicho, ¿no? Pero al final del día es como una auditoría respecto de lo que tendría que estar sucediendo en el proyecto. De tal manera que haya un tercero, así como la entidad bancaria que va a vigilar que lo que se establezca en el fideicomiso se cumpla, el performance monitoring pasa lo mismo. Hay un tercero que vigila que el desarrollador esté cumpliendo aquello que acordó con sus inversionistas, ¿no? Estos son algunos elementos, tanto de la etapa de generación como de la etapa de conceptualización, que nos van a ayudar a mejorar la forma en la que hoy estamos haciendo los proyectos inmobiliarios, ¿no? Y me voy a regresar un poco al inicio, en donde les decía la importancia de la alineación del producto mercado y de la estrategia comercial, ¿no? Un buen estudio de mercado es aquel que lo vemos no como una foto, sino como una película. Es aquel que está actualizado en el tiempo. Es aquel que tiene y nos da información respecto a qué tan alineado estamos con el perfil de ese cliente. Y esto, lo que nosotros hacemos es convertirlo en una estrategia comercial. Ya entendí quién es mi mercado, ya tengo yo un producto, ¿cómo me aseguro de comunicarle a ese mercado mi producto? ¿Cómo me aseguro de enamorarlos lo suficiente para que se mantengan todo el tiempo en el proyecto? ¿Cómo me aseguro de cerrar el ciclo a través de la venta? ¿No? Y aquí viene otro de los temas muy importantes que tiene que ver con justamente las estrategias comerciales, las estrategias de marketing y toda esta parte de la generación de leads, ¿no? Y para esta parte me gustaría invitar a Dimitri, no sé si andas por ahí. Claro que sí, Marifer, muchísimas gracias. Bienvenido. Muchísimas gracias, Marifer. Muchísimas Te gracias doy a todos, palabra. a todos y a todas. Les voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Sí. Ok, fantástico. Pues así que muchísimas gracias. Excelente. Ahora sí, todos estos 10 consejos que nos has dado, Marifer. Y bueno, queridos desarrolladores, la intención es ver de una manera muy ágil y muy veloz uno de mis temas favoritos de toda la vida, que es el tema de las ventas, ¿no? Las ventas es algo radicalmente importante, como lo ha compartido Marifer. Obviamente, un buen proyecto se basa en un buen diseño, y sin un buen diseño las ventas van a ser complicadas. Lo mismo pasa con las ventas. Tenemos que hacer un buen diseño de ventas. Esta parte voy a hablar más o menos durante 10-15 minutos. Los que puedan poner cámara, me encantaría verlos en las cámaras porque quiero ver sus reacciones. Los que no, no hay ningún problema. Y voy a estar haciendo un par de preguntas también, así al azar, porque me interesa también ustedes como desarrolladores entender un poquito cómo ven este tema, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Las mejores prácticas en tema comercial para proyectos inmobiliarios, ¿sí? Ahora bien, en este tema, la primera pregunta que siempre hago es,
¿qué tan importante es el marketing para los proyectos inmobiliarios? No sé si, Víctor Luna, para ti del 1 al 10, ¿qué tan importante es el marketing? La respuesta honesta, ¿eh? Si es un 0 o un -10, está perfectamente bien. Hijo, yo le daría un 9. 9, fantástico. Muchas gracias, Ajá. Víctor. Jorge Zapata, ¿tú Ajá. qué le darías del 1 al 10 al marketing? 10. Un 10, fantástico. Muchas gracias. Alberto Ruiz. Sí, el 10 definitivo. Ok, fantástico. Bien, vamos a ir viendo el por qué, ¿no? Hay una frase que hemos aprendido y que Marifer la dice mucho, que las ventas son la sangre de los proyectos inmobiliarios, ¿no? Es una frase así registrada por Consulta. Y algo muy interesante es que la mercadotecnia son la sangre de las ventas, ¿sí? Esto es bien importante. Y vamos a ir entendiendo qué es mercadotecnia, porque es una palabra que utilizamos mucho, se puso muy de moda y hoy en día se usa prácticamente para todo. Ahora, entrando en las ventas, ¿por qué las ventas son críticas en un proyecto inmobiliario? A veces es muy obvio, pero hay dos razones bien importantes. El primero es el tema del financiamiento. Como ustedes saben, la preventa y la revolvencia comercial, una gran parte del financiamiento de un proyecto puede venir de la venta y de la preventa. Y otra cosa bien importante, la utilidad, ¿no? Como les comentaba, del 20% en promedio al 60% de un financiamiento puede venir de las propias ventas del proyecto. Ahí va a depender del modelo económico, como dice Marifer, que haga cada proyecto. Y ojo, bien importante, lo que más les interesa al 100% de los desarrolladores, el 100% de la utilidad viene de las ventas. Sin ventas no hay utilidad, y sin utilidad no hay ganancia, y sin ganancia, ¿para qué trabajamos? Trabajar para no ganar es totalmente ridículo, ¿sí? Sin ventas no hay proyectos, señores. Sin ventas, eso es no solamente en el tema inmobiliario, en cualquier empresa, sin ventas no va a haber un proyecto, ¿sí? Y sin marketing, casi siempre no va a haber suficientes ventas. Ojo, es importante. Muchos desarrolladores dicen, no, pero es que yo vendo a través de mi cartera. Sí, es posible vender, pero no se trata de vender. Se trata de vender lo suficiente y en el tiempo correcto, como decía Marifer. No solamente se trata de vender todo, se trata de vender en el tiempo que yo estoy estimando. Ahora, ¿qué es el marketing en el tema del real estate? Hay dos maneras de ver la mercadotecnia en el tema del real estate, ¿no? Muy sencillas. Y aquí los desarrolladores se dividen completamente. Uno es de manera estratégica, es decir, vamos a prevenir, vamos a hacer estas fases. Como dice Marifer, vamos a prever los porcentajes, estas partes donde nosotros vamos a guardar para ver qué sucede. O el marketing se puede usar como una estrategia de emergencia. No estoy vendiendo, háblenle a los de mercadotecnia, contraten más inmobiliarias, vayan para aquí, préndanle veladoras, ¿no? Aunque no lo crean, prender veladoras para mucha gente es una estrategia de mercadotecnia. Cuando ya no saben qué hacer, hasta las veladoras llegamos, ¿sí? Hay una frase que a mí me marcó que dice que la cama más cara del mundo es la de un hospital. No hay cama más cara del mundo que la de un hospital. No hay estrategia más cara que buscar una estrategia cuando ya no se está vendiendo. Si ya no se está vendiendo, es como si llegamos a la sala de emergencia de un hospital. Va a ser caro, ¿sí? Y una vez que uno llega a la sala de emergencia, no hay ninguna garantía, ¿sí? Ya estamos en una posición donde no deberíamos de estar, idealmente nunca, ¿sí? ¿Qué pasa cuando nosotros ya tenemos las ventas encima? El costo financiero puede ser extremadamente alto. Si tenemos un gran apalancamiento de la preventa y no se hace, vamos a tener que pagar intereses del crédito, ¿sí? La falta de financiamiento puede parar el proyecto, como dijo Marifer. Tengo todo perfectamente bien calculado. No llega la preventa, no tengo dinero, no puedo pedir otro crédito, se para el proyecto. Nos ha tocado tristemente proyectos donde tienen que invertir dinero no para ganar, sino para dejar de perder. Porque si no venden, el crédito se los come. Y es una decisión bien difícil. Invertir 1 millón menos para en lugar de perder 4, perder 2, no es una decisión fácil. Y algo muy interesante, si nosotros no vendemos, la competencia puede aprovechar esta situación. Créanme, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mercado es finito. Ahora bien, ¿la estrategia de mercadotecnia o la diseñamos y la ejecutamos a tiempo o no? Y aquí les voy a dar unas prácticas para ver cómo tenemos que tener el pensamiento en términos de mercadotecnia, ¿sí? Que esto es muy importante. ¿Quién soy yo? Les presento muy rápidamente. Fui ganador de un concurso mundial de programación en Microsoft en 2007 y soy director y fundador de Sumia Real Estate. Les voy a ir presentando un poquito así muy brevemente cómo estamos haciendo alianza con Consulta, por qué Consulta es nuestra empresa favorita, ¿sí? Y por qué realmente nos juntamos para compartir expertise. Les comparto durante
15 segundos mi currículum. Este es el currículum que me gusta compartir. Normalmente doy conferencias de ventas en muchos rubros, ¿no? No solamente el tema de inmobiliario, y esta es la manera en cómo me gusta compartir lo que he hecho en mi vida, ¿no? Siempre hay uno que dice, ah, mira, yo también hice esto, o yo también me identifico con lo otro, ¿sí? Ahora bien, vamos entrando. ¿Quién es Sumie Real Estate, no? ¿Qué hacemos con Alianza con Consulta? Nosotros le ayudamos a asegurar la revolvencia comercial para garantizar la rentabilidad financiera de un proyecto inmobiliario. ¿Qué significa eso? Que nosotros generamos una estrategia de aceleración que provea el volumen y velocidad de citas de ventas necesarias para disminuir el costo financiero del proyecto, ¿sí? Un pequeño ejemplo, el año pasado generamos 1,693 citas de ventas para proyectos inmobiliarios desde Mérida hasta La Paz, ¿sí? Llevamos más de 14 años como agencia y más de 5 años especializados en el rubro inmobiliario. Ahora bien, ¿qué vamos a ver en los siguientes 10 minutos? La planeación comercial de un proyecto, ¿sí? Y me gustaría empezar por las etapas comerciales. Es muy curioso, cada que platicamos con desarrolladores y platicamos con muchos, les preguntamos, oye, la venta, ¿cómo la divides? ¿Cuáles son las etapas que tienes? Y uno se esperaría que la mayoría de los desarrolladores tuvieran las mismas etapas, pero no. Unos tienen unas etapas, unos tienen otras, unos no tienen etapas y simplemente dicen voy a vender. Nosotros lo que vemos, y vamos a aterrizarlo a un proyecto vertical, ¿no? ¿Cuáles son las etapas? Las etapas de financiamiento vienen, como seguramente les ha dicho Marifer, tierra, capital y crédito y ventas. Y las etapas comerciales las dividimos en 4, ¿sí? No aplican para todos los proyectos, pero aplican para la mayoría. Friends and Family, es decir, mi propia cartera, la cartera del dueño, del desarrollador, de los amigos. Un tema de preventa, que usualmente es cuando se usa para hacer un financiamiento. La venta, y aquí Marifer hizo algo muy interesante, y lo separamos, el cierre. ¿Por qué el cierre? Porque a veces nos queda un inventario que o es más caro, o ya tenemos competencia, o son los departamentos, otra vez aterrizando en un vertical, que no son los ideales, que se nos cuesta un poco más de trabajo vender. No es lo mismo vender tu primer departamento a un amigo tuyo, que vender el último departamento donde ya estás a lo mejor un poco fuera de mercado cuando un edificio nuevo está apenas en preventa. Son etapas completamente diferentes. La mercadotecnia, el mercado y los mensajes tenemos que ajustarlos y cambiar dependiendo de la etapa en donde estemos, ¿sí? Cada una de estas etapas lleva diferentes estrategias. Por ejemplo, Friends and Family puede ser la cartera íntima del director comercial, de inmobiliarios. La preventa se puede hacer de diferentes maneras. Podemos tener un enfoque en inversionistas, podemos tener una cartera de la propia desarrolladora, podemos hacer cenas, podemos hacer webinars, ¿no? En la venta podemos tener diferentes estrategias y en el cierre también. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Un vertical puede tener esta distribución, ¿no? Yo tengo una preventa que es Friends and Family del 5%, una preventa del 10%, donde yo voy a sacrificar un poco mi utilidad, pero lo que voy a ganar es un crédito mucho más barato, ¿no? Un tema de venta, donde yo vendo la mayoría, y también un tema ya de cierre, donde ese inventario puede ser más complicado. Ahora, si lo empezamos a ver, es como si tuviéramos un niño. El niño a los 5 años y a los 30 años necesita cosas diferentes. El desarrollo comercial de la venta de un proyecto, a menos que sea un inventario muy bajo, que lo vendan todo en 6 meses, necesita diferentes planeaciones para las diferentes etapas que va a vivir este proyecto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el enemigo número 1 del tema comercial? ¿Cuál te imaginas tú, Alex, que es el enemigo número 1 para los desarrolladores? Híjole, pues que el producto no esté alineado con el mercado, porque Eso es muchas veces el desarrollador desarrolla por su gusto y sus preferencias y no se fija en el mercado. lo que dijo Marifer, ¿no? Oye, tenemos que tener un producto bien diseñado. Si no tenemos un producto bien diseñado que haga un buen match, definitivamente vender va a ser 5 veces más caro, ¿sí? Antonia, ¿qué se te ocurre que puede tener un enemigo a los desarrolladores? Que puede ser un gran enemigo que tenemos. Oh. Perdón. Estoy grabando. Pudiera ser que no estén abiertos a que hayan brokers inmobiliarios para que ellos también hagan la venta. Solamente quieren mantener su grupo de venta interno. Fíjense. Digo,
yo siento que ese es el talón de Un Aquiles. buen punto. Tocas un punto en el que coincido completamente. Para mí, el enemigo principal es este, ¿no? Y sin que, o sea, ¿qué son unos ladrillos? ¿Por qué unos ladrillos? Realmente el principal enemigo no son los ladrillos. El principal enemigo es que los desarrolladores no cambiamos la forma de hacer las cosas. Muchas veces seguimos diseñando, estimando, cotizando como se hacía hace generaciones, ¿sí? Bien lo decía Marifer, oye, mi costo por metro cuadrado, me dijo compadre que era 15,000 y asumimos eso y lo traemos a un nuevo proyecto. ¿Qué sucede? Como los ladrillos no cambian y llevan 1000 años haciéndose igual, asumimos que el rubro inmobiliario no cambia también y eso es algo que es un error crítico, el no adaptar nuestro pensamiento a una realidad que está cambiando de manera hiper, ¿sí? Y vamos a ver, el desarrollador cada vez así me funcionaba, tarde o temprano va a acabar tronando, porque las condiciones y las situaciones van a cambiar. Un pensamiento que no se adapta en un mundo el día de hoy es un pensamiento que está destinado a fallar, sí o sí, y cada vez es más fuerte esto en la industria inmobiliaria. ¿Cuáles son las dos consecuencias de no tener una excelente planeación comercial? En primer lugar, en cualquier etapa, si la venta tarda más de lo esperado, se tienen pérdidas financieras importantes. ¿Qué sucede? No puedo pagar el crédito, tengo que pedir más, tengo que financiarme de otro lugar y el financiamiento sin tiempo es caro. Y eso se los puede decir cualquier financiero. Número 1. Número 2. Si el proyecto está muy apalancado en temas de ventas, el proyecto puede parar. Si no llegan las ventas, el proyecto para. ¿Y qué sucede? Cada vez se ven más proyectos que no están completos, ¿sí? Como decía Marifer, por falta de un diseño de estrategia. ¿Qué es lo que tenemos que analizar si queremos hacer una excelente estrategia comercial que tome en cuenta la mercadotecnia? Primero, tenemos que ver la expectativa de venta en cada etapa. La venta no es una venta, son diferentes ventas. Dependiendo del inventario que tengamos, del volumen de absorción, de los créditos que tengamos, tenemos que generar estrategias específicas. La estrategia de hablarle a mi compadre para que me compre y la estrategia de llegar a un consumidor que va a vivir ahí no tienen nada que ver, son completamente diferentes. Tenemos que analizar la velocidad de absorción en cada etapa. Como decía Marifer, el éxito comercial. ¿Cuánto me va a costar financieramente? ¿Cuánto espero vender y por qué? ¿Sí? Tenemos que entender que es mucho más rápido venderle a un amigo que a un desconocido y es mucho más fácil vender en preventa que mi último 10% del inventario. Son cosas que requieren estrategias y que vamos a nichos diferentes. Durante la vida del proyecto no vamos a ir siempre al mismo consumidor, vamos a ir a consumidores diferentes, por lo tanto nuestra estrategia tiene que hablar lenguajes diferentes, ¿sí? Eso es bien importante y se tiene que analizar. Otro, los riesgos de venta en cada etapa, el costo de que tiene el dinero. El dinero siempre tiene un costo y cada etapa tiene un riesgo diferente que podemos tomar en cuenta. Como decía Marifer, muchas veces no queremos ver el riesgo porque es cómodo, pero cuando el riesgo nos explota, ojo, ya no estamos con un doctor, estamos en la sala de emergencias y ya es caro. Otro, no tenemos estrategia de protección en caso de que falle una etapa. Asumimos que mágicamente queremos vender, que vamos a vender 3 al mes, parejo, y cuando no vendemos y se nos acaba el presupuesto, ¿qué hacemos? Comenzamos a verlo como pérdidas por no haber tenido una estrategia que prevea, ¿sí? Que una de las fases no venda a la velocidad adecuada. Todo esto se puede calcular, se puede tomar en cuenta, se puede meter al modelo financiero para que se tenga una previsión, ¿no? Es como, ahora sí como la analogía es como vivir al día. Llega mi quincena y me la gasto toda. ¿Quién diría que es una estrategia financiera inteligente? Nadie, ¿no? Todos deberíamos de tener un colchón. Eso es algo muy obvio en nuestra vida, pero a veces no es muy obvio en nuestros negocios, ¿sí? Otra cosa, el volumen de inversión en cada etapa es diferente. De nuevo, no es lo mismo invertir en mercadotecnia digital que hacer una cena, que agarrar mi teléfono. Cada etapa, si la definimos y va a un nicho diferente, va a tener un costo diferente. Y ahorita vamos a ver un poquito más adelante sobre esto. ¿Cuáles son los 5 errores que vemos que se hacen una y otra y otra y otra vez en el tema de la mercadotecnia y la etapa comerciales? Y ojo, estos errores se hacen porque tenemos un pensamiento heredado, un pensamiento que nos funcionó hace 3 años
y que creemos que sigue siendo vigente el día de hoy, ¿sí? Es como si alguien le apostara al peso dentro de 3 meses que tenemos elecciones, porque hace 3 meses estuvo en 16, ¿sí? ¿Cómo le va a ir esa persona? Probablemente va a perder dinero. El primero es no crear una estrategia que contemple lo anterior. Las ventas son la sangre del proyecto inmobiliario, pero aún así las dejamos al azar y decimos, mi director comercial es bueno, que venda él, ¿no? La responsabilidad de la estrategia de una venta la tiene que tener el desarrollador o el director, ¿sí? La estrategia, no la ejecución. La ejecución la puede tener quien quieran, pero el diseño de la estrategia de ventas es extremadamente importante. Error número 2, calcular el volumen de absorción parejo en cada etapa. De nuevo, tenemos etapas con nichos diferentes, con estrategias diferentes, y eso es algo que al parecer no lo hemos entendido, ¿no? Es como si ligáramos igual cuando teníamos 15 años que 45. Claro que no. La forma de acercarse al consumidor tiene que cambiar. Error número 3, confundir intención de venta con estrategia de venta. Este es el punto número 1. Yo voy a vender 4 a tal precio porque mi proyecto pasado vendí igual. Entonces confundimos un deseo con una estrategia. Y de nuevo, ¿qué pasa con ese deseo? Acaba en veladoras, ¿sí? En botellas de tequila cuando ya no sé qué hacer porque no se me está vendiendo. Así acaba, eso yo lo llamo Hope and Pray Marketing. Así operamos los mexicanos. No hacemos una estrategia y al final nos vamos a rezar. Señores, es una terrible estrategia. Hay que rezar, pero para diseñar una buena estrategia, no para que se vendan cuando ya no hicimos la chamba. Error número 4. Al tener una estrategia nunca se contempla un fondo de emergencia, ¿sí? ¿Por qué? Ya lo dijo Marifer, no es posible no tener un fondo de emergencia donde si la velocidad, los factores cambian, llega otra competencia, ¿sí? O el tema de las licencias cambia, tenemos que prever imprevistos. Siempre va a haber imprevistos. Y error número 5, calcular el monto de inversión con base a proyectos pasados. Eso es algo que vemos muchísimo. ¿Cuánto vas a invertir? Pues lo mismo que la vez pasada, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué dirías si tu proyectista, en lugar de hacer un cálculo nuevo para un edificio nuevo, con características diferentes, te dijera, no te preocupes, vamos a hacer el proyecto como el tu edificio pasado. Oye, pero mi ubicación, la mecánica de suelos, el lugar, la especificación es diferente. No te preocupes, los mismos porcentajes nos sirven. Eso se llama una mentalidad atorada en el pasado, ¿no? ¿Qué pasa? Algo que vemos, se tiene muy grabado este pensamiento heredado que se tiene que invertir del 1 al 1.5% en mercadotecnia. Y cuando se pregunta por qué, ¿con base a qué datos? Adivinen cuál es la respuesta, Víctor Luna. Me agarraste en offside, Dimitri. Pero no te preocupes. Alberto Ruiz, no te preocupes para nada. Ay, no, igual también me repites otra vez, por favor. Lo estoy aburriendo mucho, entonces. Alex Horta. Así le decía mi papá. Sí, pues por Así dos decía mi razones, papá. Dimitri. Porque así lo han hecho, porque hay un manual que así dice, o porque heredé esa costumbre de alguien, ¿no? Eso es lo más peligroso en el mundo inmobiliario. Heredar costumbres que funcionaron en el siglo pasado y que no tenemos la menor idea de por qué, pero seguimos diciendo, así lo hacía mi papá, ¿no? Y así es como calculamos. Si nosotros nos vamos a mercados mucho más dinámicos, por ejemplo, mercados en Estados Unidos, nosotros hablamos con realtors que están ahorita en Miami, que tienen unos proyectazos, lo que nos vemos es que hay proyectos en Estados Unidos que invierten del 1.5 hasta el 3.5% en mercadotecnia. ¿Por qué? No es porque así lo decía mi papá, es porque la inversión en mercadotecnia es proporcional a la competencia. Depende de qué tanta competencia mercamos, depende del volumen de demanda y del volumen de oferta, ¿sí? A mercado más competido, más mercadotecnia. Así es en todos los negocios. No van a haber ningún negocio donde haya mucha competencia, ¿sí? Y poca mercadotecnia. Los únicos negocios que no invierten en mercadotecnia son monopolios y los proyectos inmobiliarios hace 50 años, porque no había más, no había competencia. ¿Qué sucede? Realmente es que el mundo cambió y eso es algo que tenemos que tener completamente claro, ¿no? Hoy en día hay más productos, no solamente tenemos el tema de los departamentos, tenemos tickets de inversión, tenemos co-livings, tenemos Airbnbs, tenemos muchos productos que hace 10 años no existían,
¿sí? Eso es algo extremadamente importante. Tenemos mucho más competencia. El mercado inmobiliario en México y en muchas partes del mundo está competido, ya no es como antes. No solo eso, es un mercado mucho más dinámico. Antes se hacían un tipo de departamentos y todos eran iguales. Hoy en día el tipo de productos es increíblemente variado y un producto aquí en Guadalajara de inversión puede competir contra uno en Mérida. ¿Por qué? Gracias a Internet. Eso no pasaba hace 10 años. Mi producto no solamente compite con los de la cuadra, con los que yo puedo ver, compite con un mundo digital. Tenemos un mundo mucho más conectado. Hoy en día yo puedo enterarme en 10 segundos cuánto cuesta el de enfrente. No tengo que hacer una cita, ¿sí? Entonces, el hecho de vivir en un mundo mucho más conectado, si no lo usamos a nuestro favor, adivinen quién sí lo va a hacer, su competencia. Así de sencillo. El que no lo haga, su competencia va a explotar esto y va a hacer que cuando una persona iba a su desarrollo, se lo lleve para el suyo. A mayor competencia, ¿qué necesitamos? Comunicar más valor. Así de sencillo. Y a mayor valor, necesitamos mayor mercadotecnia. Así de fácil. Si ustedes tienen un producto en un lugar de alta demanda y cero competencia, no inviertan en mercadotecnia. Solito se va a vender. Levante la mano quien tiene esa situación. Altísima demanda y cero competencia. No había manos levantadas, ¿verdad? Por supuesto que no. Porque, señores, el mundo cambió, ¿sí? ¿Cuánto necesitamos invertir? Depende. ¿Depende de qué? Del estudio que hagamos basado en datos. No de lo que me dijo mi papá hace 15 años. ¿Cuánto es el costo financiero de mi proyecto? ¿Cuánto me voy a apalancar? ¿Cuánto es el costo de oportunidad? ¿Qué pasa si no vendo? ¿Sí? Porque, ¿qué pasa si vendo más rápido lo que tengo estimado? ¿Cuánto estoy ganando? ¿Sí? ¿Cuánto es el costo de que mi competencia venda antes que yo? ¿Por qué? Porque si mi competencia invierte 3 veces más, adivinen qué, la gente los va a ver 3 veces más y los va a visitar 3 veces más. No hay de otra. ¿Sí? Así de fácil. ¿Cuánto invertimos? ¿El 1, el 1.5%? Señores, estamos en un mundo de datos, ¿sí? Los datos nos pueden apoyar a poder decidir cómo y cuánto invertimos. El diseño de un exitoso y una estrategia se basa en datos. Marifer les habla de porcentajes, de etapas. Todo esto no se debe de basar en una mentalidad que yo tenía hace 10, 15 años. Me quedan 2 minutos para terminar, ¿eh? Porque ya vi que si no se me quedan dormidos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la data física y la data virtual. La data física es muy reliable, pero la virtual es enorme. Y eso es algo que en el mundo de los desarrolladores prácticamente no se explota. ¿Qué datos puede haber? ¿Quién es mi competencia digital? ¿Cuánto está invirtiendo? ¿Cómo se está comunicando? ¿A qué nicho le está vendiendo? ¿Qué fortaleza está apalancando? ¿Cuáles son las temporalidades digitales? No es lo mismo hacer una campaña en enero que hacer una campaña en el Buen Fin en noviembre, donde me va a salir 5 veces más caro, porque todo el mundo está usando el mundo digital, ¿no? ¿Cuáles son las tasas de conversión? Todo esto que estamos viendo, que es muchísima información, son temas que se ven en el diplomado. Pequeño anuncio, ¿no? La data física. ¿Cuáles son las nuevas formas de inversión? ¿Cuál es la competencia directa antes y después? ¿Cuál es mi competencia indirecta? ¿Estoy compitiendo contra un fondo de inversión? ¿Estoy compitiendo contra CETES que me está dando un 10%? ¿Sí? ¿O estoy compitiendo no solamente contra el edificio físico? ¿No? ¿Cuáles son las tendencias locales? ¿Cuáles son las macro tendencias? ¿Cómo afectan las elecciones? La inversión real va a depender de la dificultad de la venta, del volumen de competencia, de cuánto está invirtiendo mi competidor. Ojo, mi competidor invierte más, lo van a ver más a él. No hay de otra. ¿Lo ven más a él? Adivinen qué va a pasar. Lo van a visitar más a él. Las tendencias, la estrategia de preventa y un diseño de ventas por etapa correcto. El volumen de inversión debe de ir acorde a una realidad, no a un estimado de hace 3, 5 o 20 años. ¿Qué es lo que les quiero compartir? Obviamente esto puede generar miedo, ¿no? Cuando les hablamos a los desarrolladores y les decimos que tienen que tomar en cuenta todo esto, no nos dicen que tienen miedo, pero vemos sus caras. Por eso les pedí que prendieran la cámara. Y dicen, espérate, ¿cómo? Tengo que invertir más. ¿Cómo que si la competencia? Pero, y empiezan a ver estos miedos, que es normal que existan estos miedos. Sin embargo, la realidad es que el éxito requiere valor, ¿eh? En cualquier empresa,
El empresario que no tiene valor no tiene éxito. Y más en el mundo inmobiliario, donde estamos hablando de inversiones de cientos de millones de pesos. Pero el éxito no solamente requiere valor, el éxito requiere de tener nuevos pensamientos. Si seguimos pensando como pensábamos hace 10 años y un desarrollador o uno de ustedes decide pensar diferente, va a tener una ventaja. Y esa ventaja se va a transformar en un proyecto exitoso. Es mucho más caro el no cambiar e irnos a la segura, porque ir a la segura te garantiza el fracaso. ¿Sí? El cambiar nuestra forma de pensamiento, el entender las tendencias, el ser los primeros que retamos, ¿sí? Ideas preconcebidas, presupuestos viejos, eso es lo que propone este diplomado. ¿Cómo le hacemos para tener un nuevo pensamiento que se adapta a un mundo que hoy es radicalmente diferente que hace 4 años? Y las personas que crean que el mundo sigue siendo igual ahorita que hace 4 años, no tomen el diplomado, porque entonces no les va a gustar, ¿sí? Si lo que quieren es quedarse con las formas de hacer las cosas que siempre han tenido, este curso no es para ustedes. Si quieren ser diferentes a su competencia, pensar y hacer las cosas de maneras diferentes, les dejo con la mejor persona, que es Marifer. Entonces vamos a estar encantados de platicar con ustedes, analizar con ustedes y entrar a un mundo que es completamente diferente. Muchísimas gracias y les cedo la palabra a Marifer. Gracias, Dimitri. Pues Gracias. ahora sí que muy cierto, muy valioso. Muchísimas gracias. Y como última reflexión, me gustaría comentarles realmente la importancia que esto tiene en la definición de nuestros proyectos inmobiliarios. Bien decía Dimitri que digo normalmente que las ventas son la sangre del proyecto, ¿no? Y alguien comentaba en el chat de todos los negocios. Sí, de todos. Nada más que aquí es bien importante entender que cuando nosotros definimos como desarrolladores proyectos inmobiliarios, en gran medida los apalancamos en la preventa. Todos hemos caído en eso, ¿no? ¿De dónde voy a sacar los primeros 15 millones para hacer el proyecto? Los 20, los 30, todo lo quiero prevender. ¿Y cómo es que queremos lograr una preventa sin un proyecto muchas veces, sin un avance de obra? Y aparte, como dice Dimitri, ¿no? Con una falta de claridad en esa estrategia comercial, en dónde y cómo voy a invertir, ¿no? Al final es seguir a ciegas un objetivo que es capitalizar un proyecto en preventas. No podemos hacerlo. Así de importante y de crítico es ir a ciegas si no hacemos una muy buena estrategia comercial. Al final del día, ¿qué es lo que tenemos que buscar hacer? Es empezar a cambiar todas esas acciones que hacemos de forma intuitiva por acciones racionales, basadas en datos, pero basadas en datos que estén completamente alineados a un objetivo realista. Porque el querer hacer un proyecto 100% de preventa, de verdad en 17 años lo he visto 2 veces. Y uno de esos salió muy mal, ¿no? Muy mal. Entonces, empecemos a tomar datos empecemos a tomar decisiones con base en datos y asegurémonos de todos estos elementos que nos van a ayudar a que nuestros proyectos disminuyan el riesgo. Y eso nos garantice un mayor nivel de certeza al momento de la ejecución. No estamos hablando de un riesgo que va de 1 millón de pesos, 500,000, 200,000, no. Muchas veces en nuestros proyectos estamos hablando de 200 millones de pesos, 500 millones, 800 millones. Tomemos de manera muy seria la definición del producto, tomemos de manera muy seria lo que yo quiero lograr como preventa, pero sobre todo, ¿cuál es la estrategia real y concreta que vamos a hacer para poder lograrlo? Porque la absorción en sí misma, decir quiero 10, está padrísimo. Pero si no tenemos cómo paso a paso lograrlo con estrategias sumamente claras, un presupuesto de marketing aplicado, sin unos roles, unas funciones responsables, etcétera, tiempos y demás, no vamos a llegar. Y nos vamos a dar cuenta que no llegamos muy tarde.